Bueno, espero que anden todos muy bien. Lo que le queríamos comentar hoy es que hemos invitado a la doctora Daichuk para que nos ayude un poquitito a transitar estos momentos difíciles que tenemos con el tema del COVID. Entonces supongo que hay un montón de dudas, un montón de consultas, un montón de aportes que nos puede hacer la doctora. Les cuento que la doctora es miembro titular de la Sociedad Argentina de Infectología, es miembro de la Comisión Nacional de Seguridad del Paciente, fue muchos años jefa del servicio de infectología del Hospital Posadas y muchas otras experiencias también. Así que tenemos la suerte de contar con una excelente profesional para que nos oriente un poquitito a cómo transitar lo mejor posible esta pandemia. Así que le pedimos a la doctora que ordene y organice y lleve esto en el formato que ella piensa que puede ser más útil. Gracias, doctora. Sí, buenos días. Es un gusto para mí estar en esta charla sobre este tema tan acuciante que nos está comprometiendo, que es la presencia de este virus COVID-19. Vamos a ver, un minutito, ahí está. Vamos a tener en la agenda la situación actual en el mundo y en Argentina, ciertas generalidades sobre el COVID-19, el riesgo de exposición en el trabajo y en la industria, y mecanismos de prevención. Con respecto a la situación actual, este mapa es conocido, es el mapa que nos aclara un poco la situación a nivel mundial, hecho en el Hospital Johns Hopkins, y todo esto comenzó el 31 de diciembre del año 2019, cuando notifica por primera vez la presencia de este virus en China. Pasando 2 meses y medio, más o menos, la Organización Mundial de la Salud lo declara una pandemia, y en el 3 de marzo justamente de este año, sucede el primer caso en la República Argentina. En este momento hay más de 14 millones de personas confirmadas en el mundo, y hay países que van a la vanguardia, lamentablemente, en esta pandemia, como ser Estados Unidos, Brasil, India, Rusia, Perú, Chile, México. Más de 600.000 muertes a nivel mundial. En nuestro país tenemos la presencia de este virus en 24 provincias. Esta slide es de la semana pasada. Ya al día de hoy en nuestro país hay 2.426 muertes, con más de 130.000 casos confirmados y más de 50.000 casos comunitarios y también de contacto. En los establecimientos de fabricación que desean continuar con sus operaciones o recomenzar sus operaciones en este momento de la pandemia, deberían establecer protocolos e incorporar guías o recomendaciones de fuentes autorizadas u organismos reguladores para facilitar el trabajo. Con respecto a estas generalidades, al virus específicamente, pertenece a una familia de virus que es el SARS-CoV-2, y estos virus que tienen aproximadamente 7 cepas dentro de esta familia, una de ellas es el COVID-19, pueden causar enfermedades en animales y en humanos. Al microscopio se los ve con una envoltura tipo corona, por eso de ahí su nombre, y pueden causar infecciones respiratorias banales, desde un resfrío común hasta situaciones más graves,
como ocurrió en el año 2003-2004, el síndrome respiratorio agudo severo, también producido por un coronavirus, también proveniente de China, de la provincia de Cantonem, que emigró hacia Europa y posteriormente hacia Estados Unidos y Canadá. Por suerte no lo tuvimos en América del Sur, causando más de 8.500 infectados y con una severa letalidad. También de esta familia tuvimos el síndrome respiratorio de Medio Oriente, también proveniente de China, que inició en Arabia Saudita y se diseminó hacia otros países del continente africano como Egipto. Esta posibilidad de infección aparece más frecuentemente en, digamos, personas que tengan ciertos factores de riesgo. Y dentro de esos factores de riesgo tenemos las personas mayores de 65 años que tienen la inmunidad un poco disminuida, o pacientes que están alojados en geriátricos o establecimientos de cuidado a largo plazo, personas con de todas las edades, pero que tengan ciertas afecciones subyacentes como enfermedades pulmonares crónicas, asma, diabetes, obesidades graves, afecciones cardíacas. La hipertensión arterial, aunque esté controlada, también es un factor de riesgo, y también las enfermedades renales y la enfermedad hepática. Y aquellas personas que tienen sistema inmunitario deprimido, como pacientes que están en tratamientos por cáncer, los pacientes, digamos, HIV positivos con mal seguimiento, digamos, con depresión inmunitaria importante, pacientes reumáticos que estén con uso prolongado de corticoides, trasplantes de órgano y de médula, y aquellos pacientes que utilizan medicamentos que debilitan el sistema inmunitario. Como todos sabemos, hay síntomas que son muy frecuentes en esta enfermedad, como la presencia de fiebre, tos, escalofríos, dolor de garganta, sobre todo en personas jóvenes, dolor muscular, astenia o malestar general, tipo gripe, y dificultad para respirar que nosotros llamamos disnea. Pueden estar los síntomas presentes en su totalidad, o estar uno o dos síntomas, o inclusive no presentar fiebre. También se pueden acompañar los casos en un 30% de síntomas digestivos como diarrea, vómitos o dolor abdominal. Y muchas veces ocurre que puede haber pérdida del olfato, que puede ser total o parcial, y pérdida del sentido de gusto, también total o parcial, pero tienen la característica de ser de aparición reciente. Como sabemos, hasta el momento no hay vacunas, si bien hay un montón de protocolos y esperanzadores sobre la producción de vacunas a corto plazo, pero por ahora no existe una vacuna, y tampoco hay un tratamiento antiviral específico, si bien todavía también hay protocolos en estudio para antivirales efectivos. Es por eso que nosotros debemos hacer el diagnóstico temprano y ofrecer toda la atención de apoyo general a estos pacientes. La mayoría de las veces los pacientes resuelven solos los síntomas, o sea, el 80% de los casos son pacientes con síntomas muy leves, inclusive están asintomáticos, pero hay un 20% de pacientes que progresan a la enfermedad, y de este 20%, un 5% puede ser grave y mortal. Y pueden requerir de la atención en el hospital y la necesidad de cuidados intensivos. Es por eso que tenemos que indicar muy bien el diagnóstico, hacer muy bien el diagnóstico, y en este sentido hay dos pruebas importantes para la detección del COVID-19. Uno son las pruebas virales,
Estas pruebas indican si hay infección aguda, se realizan a través de un hisopado nasal y es lo que comúnmente se conoce como PCR o reacción de cadena de polimerasa, que lo que hace es sacar una muestra, detectar la partícula viral, amplificar su genoma muchas veces hasta poder identificarla. Y después tenemos otras pruebas, que son las pruebas de anticuerpos. Y en este caso se detectan inmunoglobulinas específicas que actúan para este virus. Y hay dos tipos de inmunoglobulinas específicas, que son la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G, que lo que hacen es detectar si la infección es reciente, en el caso de la inmunoglobulina M, y si es una infección ya superada, estos anticuerpos son la inmunoglobulina G y perduran en el tiempo. Entonces, la duración de la infección es variable de persona a persona, pueden, como dijimos, haber síntomas leves que resuelven rápido en unos pocos días, generalmente en una semana, pero digamos también hay situaciones en donde la enfermedad se presenta con síntomas respiratorios y casos graves. Este virus tiene la particularidad de vivir en superficies de plástico y de acero inoxidable por hasta 72 horas, en cartón hasta 24 horas y en cobre por 4 horas. Como dijimos, la fase de incubación en general es de 5 a 6 o 7 días, una semana. Después se puede pasar a la fase propiamente de la enfermedad, donde puede haber síntomas de descenso de oxígeno en la sangre, lo que denominamos hipoxemia, y se puede o no pasar a una etapa de enfermedad y posteriormente la recuperación. Como ven acá, serían 3 fases en términos generales. La fase 1 es la infección temprana, donde tenemos todos los síntomas que hemos hablado. Pueden aparecer uno o varios o ningún síntoma. Acá, digamos, hay una importante invasión del virus al organismo. Pasa esa semana y pasamos a la fase 2, que es la fase donde existe, digamos, empieza a haber fenómenos de inflamación importantes y el paciente puede estar con disminución de oxígeno en la sangre. Puede ser silencioso y sin ninguna dificultad, digamos, que pueda ser percibida por el paciente para respirar. Eso se toma, digamos, en cuenta a través de una oximetría en la consulta clínica. Y luego, digamos, a partir de esa segunda semana puede ingresar el paciente en un estado grave, en donde, digamos, están presentes la importante inflamación con, digamos, lo que se llama tormenta de citoquinas, de liberación de sustancias inflamatorias que hacen que el paciente presente, digamos, esta neumonía bilateral con un importante componente inflamatorio. Puede haber una alteración de la coagulación con fenómenos de trombosis, de embolias que pueden estar en los miembros inferiores, o inclusive embolizar en arterias del corazón y producir infartos, o en el cerebro y producir accidente cerebrovascular. El paciente puede, digamos, evolucionar tórpidamente y puede haber un fallo multiorgánico. ¿Cómo se propaga este virus? El estar en contacto, sobre todo con una persona que esté probablemente infectada por el virus, ya sea sintomática o asintomática, puede favorecer la propagación, y las gotas que salen despedidas desde la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar es uno de los mecanismos. Estas gotas pueden caer sobre objetos, sobre superficies,
Y otras personas pueden infectarse si tocan esos objetos y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. En ese sentido, es importante mantener la distancia con los demás y lavarse las manos frecuentemente con agua, jabón o algún desinfectante en base a alcohol. ¿Qué pasa en la exposición en el trabajo y en la industria? En el entorno laboral de fabricación, en las líneas de producción o ensamblaje y en otras áreas, en plantas de operación, los trabajadores tienen un contacto muchas veces cercano con compañeros de trabajo, con supervisores, y esto puede favorecer la exposición. Esto depende de varios factores. Uno de los factores es la distancia que existe entre los trabajadores, que suelen trabajar uno al lado del otro en las líneas de producción y ensamblaje, y también pueden estar cerca de otros en momentos como el registro de la entrada, de la salida, en los descansos, en los casilleros y en los vestuarios. La duración del contacto también es importante, porque los trabajadores suelen pasar periodos prolongados cerca de sus compañeros, de turnos de 6, 8 o 12 horas, y esto favorecer el riesgo. Y por ahí las personas posiblemente infecciosas y ese contacto continuo con estas personas aumenta el riesgo de transmisión. Como dijimos, las gotitas respiratorias, que al toser o estornudar en la planta, toman contacto con superficies u objetos contaminados como herramientas, estaciones de trabajo, mesas de las salas de descanso, y en ese caso es importante que hagamos ciertas acciones para disminuir la exposición, como quitar o cambiar la disposición de sillas y mesas, agregar mamparas a las mesas, en salas de descanso y en otras áreas. E identificar áreas alternativas para distribuir la acumulación de personas. Por ejemplo, separar personal dentro de las salas de diferentes salas de capacitación y conferencias. Inclusive se pueden usar carpas en los exteriores para crear espacios de descanso o de almuerzo. Otro factor específico es la práctica común de compartir el transporte en vans o en vehículos especiales de traslado, en autos compartidos o incluso en el transporte público, que favorecen de alguna manera esta exposición. El que esté el virus circulando en la comunidad y haya un contacto muy frecuente sin distanciamiento con compañeros de trabajo favorece la transmisión. Inclusive la propagación asintomática, en este momento hay información actual de que también requiere el distanciamiento social. ¿Cómo podemos prevenir esta situación? Bueno, hay que tratar de elaborar un plan de evaluación y de control en esta pandemia, y debería existir en la empresa un coordinador calificado, un supervisor, que sería el responsable de planificar la evaluación y control del COVID-19 y al cual el trabajador pueda acceder fácilmente para información. Este supervisor o coordinador debería conocer los planes de salud y la seguridad ocupacional y tener conocimiento sobre control de infecciones para aplicar a todas las personas que ingresen o trabajen en la planta, ya sea trabajadores propiamente dichos, contratistas y demás personal del establecimiento. La dirección de la empresa también tiene un rol importante porque debería comunicarse y tener información actualizada sobre el COVID a través de profesionales de la salud, de la seguridad ocupacional y en diferentes funcionarios de la salud pública, ministerios de salud, trabajo, seguridad social, transporte, tanto a nivel municipal, provincial o del Estado nacional. La gerencia y los coordinadores también tienen que conocer y seguir todas las regulaciones y directrices de las agencias de salud pública correspondientes, evaluar periódicamente el espacio de trabajo para identificar cuáles son los riesgos y qué estrategias se pueden
utilizar para la prevención, y en el caso de que haya un trabajador con COVID-19 positivo, favorecer la realización de pruebas, el rastreo de los contactos en el lugar de trabajo para poder identificarlos. Para reducir o eliminar los riesgos, deberíamos también evaluar los procesos para ver qué proceso estaría, digamos, se podría disminuir el riesgo de transmisión, implementar controles de ingeniería, como vamos a ver, prácticas apropiadas de limpieza y desinfección para disminuir la exposición y también implementar controles administrativos, que serían cambios en la manera de trabajar de las personas. Con respecto a los controles de ingeniería, los entornos de trabajo deben estar configurados de tal manera que los trabajadores estén a una distancia de al menos 1,5 metros a 2 metros entre sí. De esa manera deberíamos modificar la alineación de las estaciones de trabajo para mantener esta distancia y que los trabajadores no estén enfrentados, como vamos a ver en un diagrama posteriormente. Utilizar cartelería que recuerde a todos los trabajadores que se mantenga mantener su posición en la estación de trabajo y practicar el distanciamiento social, y la incorporación de barreras físicas, vidrios o protectores de acrílico u otros separadores impermeables para separar entre sí a los trabajadores y también a los clientes u proveedores. Como se ve en este diagrama, esto se puede realizar así en comedores y salas de reunión, donde en los rectángulos verdes se ve bien la distancia mínima de 1,5 metros y el no estar enfrentados entre los trabajadores. Otro mecanismo de prevención importante es el lavado de manos. Como ven en esta foto, a través de luz, utilizando luz ultravioleta, en la mano que no está lavada, hay zonas blancas, que son las zonas de mayor contaminación entre los espacios interdigitales, en las zonas laterales de los dedos, en la cara interna del dedo pulgar, en la palma de la mano, en los surcos palmares, y simplemente con el lavado de manos durante 30 segundos con agua y jabón, como todas esas zonas de contaminación desaparecen. Por eso lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, con una duración mínima de 40 segundos, sobre todo en estas zonas, palma, dorso, muñeca, dedos y entre los dedos, es una de las medidas más importantes. Si no se tiene acceso al agua, hacer la higiene con una solución alcohólica al 70% o un gel alcohólico. Es importante que en la empresa se coloquen estaciones de lavado de manos o desinfectantes en diferentes lugares para alentar esta higiene de manos, y se pueden elegir estaciones de desinfectantes de manos que se accionen sin contacto. Para tener en cuenta esto que estamos diciendo, es importante tener una adecuada técnica del lavado de manos. En este caso, frotar las palmas de las manos entre sí con la sustancia de jabón suficiente, frotarse la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa, frotando las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados, frotarse el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, frotando el dedo pulgar, frotando la punta de los dedos en la palma de las manos, realizando un adecuado enjuague de las manos con agua, el secado con la toallita desechable, y con esa misma toalla cerrar el grifo de la pileta y descartarla. En el caso que se haga con desinfectante de mano, la duración del procedimiento es exactamente igual, pero es menor en segundos, dura 20 a 30 segundos.
Los momentos clave en que se debe lavar las manos también, y hay que tenerlo en cuenta porque es fácil, se olvida muchas veces, es después de sonarse la nariz, toser o estornudar, después de ir al baño, antes de comer o preparar la comida, después de estar en contacto con animales o mascotas, antes y después de brindar cuidados de rutina a una persona que necesite asistencia. Dentro de las medidas generales, aparte de mantener esta distancia mínima de 1,5 metros, es importante no mantener contacto físico con otras personas, como abrazos, besos, no compartir vajillas, cubiertos, mate, bombilla y termos, y evitar reuniones grupales o minimizar el número de asistentes, respetando esta distancia de 1,5 metros como mínimo. Evitar el contacto con personas que tengan o estén cursando enfermedades respiratorias. Muchas veces es común ver que la gente concurre tosiendo al empleo y eso hay que evitarlo. También es importante limpiar y desinfectar las superficies, los baños, los vestuarios, los lugares de alto tránsito y objetos con mayor frecuencia que lo habitual. A veces esto tiene que disponerse de una persona indicada que vaya cada 2 horas limpiando y desinfectando estas superficies. Ante la presencia de síntomas respiratorios tipo COVID-19, hay que contactar inmediatamente el sistema de salud. Si está en el domicilio, no concurrir a trabajar y comunicar la situación al empleador, y después de haber contactado al sistema de salud. Para el contacto con el sistema de salud tenemos varios números de atención. En la provincia de Buenos Aires el 148, en la ciudad de Buenos Aires el 107, en PAMI el 138-9, el Ministerio de Salud tiene el 120 y además tiene una línea de WhatsApp. Otra de las medidas importantes que nosotros insistimos es una adecuada higiene de la tos, que es al toser y estornudar en el pliegue del codo. Las gotas, al toser, las gotas respiratorias pueden viajar desde un individuo infectado al toser, estornudar o hablar hasta 2 metros de distancia. Y un error común es cubrirnos la boca con las manos cuando tosemos. En ese caso los gérmenes se alojan en las manos y entre los dedos, y luego ahí se desplazan a artículos de uso diario, teléfonos, picaportes, ventanas, pasamanos y otras superficies comunes, y se convierte todo esto en un importante foco de infección. Entonces, la distancia mínima física mínima es de 1,5 metros a 2 metros entre las personas, y mantener esta distancia al estar cerca de otras personas en todo momento. Con respecto a la limpieza, hay superficies que son, digamos, muy frecuentemente tocadas y que hay que tener en cuenta para mantenerlas limpias, como las manijas de las puertas, mesas, sillas, pasamanos, barandas, superficies de cocina, de baños, interruptores de la luz, celulares, computadoras, tablets, teclados, controles remotos y en los domicilios los juguetes de los niños. El virus tiene una característica importante, que tiene la cubierta externa de estructura lipídica, que es una cubierta de grasa, que lo hace muy soluble con soluciones jabonosas. Entonces, eso es a favor nuestro. Es importante realizar en ese sentido, en las superficies que están sucias, una limpieza con jabón, detergente y agua, y luego el secado de este producto, y luego el producto desinfectante en base a alcohol u otro desinfectante. Es importante que estas soluciones de limpieza, dejarlas permanecer húmedas durante varios minutos para que puedan ser más efectivas. La limpieza se realiza con agua y detergente con una adecuada fricción para eliminar bien toda la suciedad, y esto es un paso importantísimo porque
es el primer paso ante cualquier proceso de desinfección o esterilización. Si las superficies no están bien limpias antes, compromete todo el éxito del proceso de desinfección. Es importante hacer una descontaminación ambiental porque disminuye toda la carga biológica y disminuye de esta manera las infecciones. Y en los establecimientos y en el equipo también es importante mantener el estado de conservación para que se faciliten todos los procedimientos de limpieza y desinfección. Para la desinfección, nosotros utilizamos desinfectantes que favorecen la destrucción e inhibición del crecimiento de todos estos microorganismos patógenos y se pueden aplicar sobre objetos y materiales inanimados, instrumentos y superficies. Y en el caso de sanitario, nosotros utilizamos esos desinfectantes cuando sean utilizados para la piel y para tejidos. En ese caso se denominan antisépticos. Como vimos, hay muchos desinfectantes químicos en el mercado. Algunos pueden o no necesitar este proceso de enjuague que habíamos comentado. Deben estar aprobados para el uso en establecimientos y aplicarse según las indicaciones del fabricante. Y hay el grupo más común que se utiliza para la limpieza es los productos basados en cloro, y en esta forma la más común es la lavandina o hipoclorito de sodio. Este es un clorado que es inestable, que se degrada fácilmente a corto plazo por la luz y el color. Se utiliza a nivel doméstico en una presentación al 6%. Previamente tiene que haber el proceso de limpieza y de enjuague y secado de superficies o objetos, ya que es inactivo frente a materia orgánica. Cuando se utiliza hay que usarlo con guantes, no mezclarlo con sustancias limpiadoras o detergentes porque pueden favorecer la emanación de gases tóxicos. Siempre mantenerlo en envase plástico opaco y lejos de la luz. Y descartar si no se usa. Las soluciones con hipoclorito de sodio se deben mantener por 24 horas y descartar. En términos generales, se coloca para un balde de 10 litros un pocillo de café, unos 100 mililitros, y en el caso de hacer un litro de estas sustancias, se coloca un litro de agua y 10 mililitros o una cucharada sopera de hipoclorito de sodio. Otro desinfectante que utilizamos mucho es el alcohol etílico, en una concentración del 60 al 80%, que a nivel sanitario la concentración ideal es del 70%, que es el que produce menor sequedad de la piel, y se puede utilizar para desinfectar termómetros, elementos de vidrio, superficies externas de equipos biomédicos, o, por ejemplo, nosotros lo utilizamos en las áreas de preparación de medicamentos, donde lo dejamos actuar 1 minuto para que desinfecte. No se sugiere la utilización en goma, látex o plástico porque se inutiliza en corto plazo estos materiales. También como desinfectantes existen los compuestos de amonio cuaternario, que son bastante estables, que eliminan bacterias en el tiempo, se usan en superficies, en pisos y superficies frías, y hay muchas presentaciones. Y después también tenemos los limpiadores desinfectantes que se utilizan en un solo paso, que son, digamos, muy útiles, ya que demandan menor tiempo de implementación, evitan ese proceso de limpiezas, enjuague, secado, y en un solo paso limpia y desinfectan. Y esto hace que se demande menor tiempo de implementación y garantizan esta aplicación. La industria o la empresa debería contar entonces con un programa de limpieza y desinfección que garantice una adecuada higiene en todo el establecimiento y utilizando el equipo digamos, de limpieza con guantes y uniforme para las tareas involucradas y en la limpieza y la manipulación de la basura. A veces se requiere de utilización de equipo de protección personal,
según los productos que se utilicen y si existen riesgos de salpicadura, y siempre documentar todo el proceso, qué áreas se limpiaron, quiénes son los responsables, cuál es el método, cuál es la frecuencia y cómo es la supervisión. Tiene que estar todo bien documentado. Entonces, recordar que las superficies, como los escritorios, las mesas y todos los objetos, como teléfonos, teclados, deben desinfectarse regularmente. Se puede desinfectar cuando el turno de trabajo termina con un desinfectante, con una desinfección profunda de la instalación, y a veces requiere limpieza y desinfección más frecuentemente en las superficies que se tocan con mucha asiduidad, sobre todo escritorios, mesadas, computadoras, teléfonos y todo elemento en contacto con las manos. Y mantener, por supuesto, limpios y desinfectados pisos, baños, cocina y vajilla. Entonces, promover el lavado frecuente de las manos en forma correcta, y para eso se deberían colocar dispensadores de desinfectante para las manos en todas las áreas visibles del lugar de trabajo, y favorecer que los contratistas, los clientes también puedan realizar este proceso de lavados de manos con agua y jabón. Con respecto a los desplazamientos hacia el trabajo y desde el trabajo, debemos utilizar protección nasobucal. Favorecer, digamos, ir al trabajo caminando o utilizando bicicleta, o si no, desplazarse en vehículo particular, pero mantenerlo ventilado para garantizar la higiene y la desinfección. Y en el transporte público, respetar todas las distancias mínimas recomendadas y en los puntos de acceso al mismo también. Siempre hacer higiene de manos con agua y jabón o soluciones a base de alcohol antes, durante y después de estos desplazamientos, y es de buena práctica desplazarse provisto de un gel o solución alcohólica. Al ingreso a la empresa se debería consultar el estado de salud del trabajador y de la familia. Hay listas o checklists ya incorporados a la práctica, en donde una persona responsable de esta tarea, un personal designado, debería controlar el ingreso y hacer el cuestionario. Y se puede tomar la temperatura, que no debe pasar los 37,5 grados, con termómetros infrarrojos digitales. También lo que se puede hacer al ingreso a la empresa es evitar las aglomeraciones y hacer un ingreso y salida escalonada. Se pueden hacer estaciones adicionales de registro de entrada y salida para reducir de esta manera la acumulación de personas, y por supuesto, si hay un posible síntoma, no permitir el acceso. Al ingreso a la empresa se debe limpiar la suela del calzado con un felpudo o un paño embebido en solución desinfectante, lavandina, e higienizar las manos con agua y jabón o solución alcohólica al ingreso a la empresa. El personal debe cambiarse de ropa, sobre todo no mezclando la ropa de calle con la de trabajo. Después de ingresar el personal administrativo, en la medida de lo posible, desinfectar la silla y el escritorio, y siempre disponer de toallas de papel y solución desinfectante para la desinfección de los teléfonos celulares. Por supuesto, también implementar o promover tareas en forma remota, como el teletrabajo, el home office, las videollamadas, las videoconferencias, minimizando así las reuniones presenciales, y si llegara a necesitar una reunión presencial, realizarlas en espacios que cumplan con este distanciamiento mínimo de 1,5 metros entre cada asistente, utilizando protección nasobucal. Y lo que se puede hacer es escalonar los turnos de comida, manteniendo la distancia mínima recomendada entre los comensales y sin sentarse, esto es muy importante, frente a otra persona. Con respecto a la atención en público, recepción y entrega de mercadería, también definir sectores para recibir a proveedores, a clientes, planificar días y horarios de atención, evitando siempre las congestiones, controlar y restringir el ingreso,
entre quien entrega y quien recibe, y la desinfección asidua, y minimizar los tiempos de carga, descarga y espera. Se puede hacer que el chofer espere dentro del camión, y evaluar bien el ingreso de mercadería a los depósitos y la desinfección. Definir un sitio donde se pueda recibir documentación, herramientas, elementos de trabajo, un lugar predeterminado para, digamos, estar aislado de los espacios donde circula el resto de los trabajadores. Los vehículos tienen que estar dotados de soluciones alcohólicas o geles, y en realidad no se recomienda el uso compartido de vehículos, pero si en el caso de que requiera, se debe desinfectar el volante, el tablero, las manijas de las puertas, viajar siempre con protección nasobucal, no compartir bebidas ni elementos de higiene personal. Dentro de este bagaje de medidas preventivas, es importante también tener en cuenta que cómo nosotros usamos y cómo nos colocamos, y el retiro de los elementos de protección personal. En términos generales, no vamos a hablar en profundidad, pero estos equipos deben estar certificados, deben estar adecuados a riesgo acorde a cada actividad laboral. Se debe respetar las instrucciones de uso del fabricante, colocarlos siempre antes de iniciar la actividad, antes de la exposición al agente de riesgo, y retirarlos después de alejarse de la zona de exposición. Se puede tener un lugar destinado para hacer esta colocación y este retiro. No se deben compartir, deben ser individuales. En el caso de que sean descartables, no se deben reutilizar, y antes y después de la colocación y el retiro, higienizar las manos. El empleador debe proporcionar el equipo de protección personal necesario, y el trabajador tiene la obligación de utilizarlos para preservar la salud. En ese sentido, utilizamos barbijos. Toda persona que ingrese al establecimiento deberá hacerlo con protección nasobucal que cubra hasta la nariz y el mentón. El tapabocas, lo que comúnmente llamamos tapabocas, no es equivalente al equipo de protección personal específico, ya que los barbijos pueden ser de diferentes calidades, y sobre todo los barbijos a nivel sanitario pueden tener 1, 2 o 3 capas, y no es equivalente al tapabocas. También las personas que atienden al público deben usar esta protección nasobucal, y como decíamos, los barbijos de mayor protección son los barbijos N95, que son solo recomendados para el personal de salud, o el personal que por su naturaleza lo requiera, pero no es utilizado a nivel comunitario. A nivel comunitario solamente el tapabocas. El barbijo tiene que tener un uso y colocación apropiados. No se debe tocar la superficie externa del tapabocas, porque se considera altamente contaminado, y cuando se retira el tapabocas se retira desde las tirillas, para justamente descartarlo sin tocar la parte externa del tapabocas. Con respecto al camisolín, también hay que colocarlo de la manera adecuada, y al retirarlo se realiza de forma envolvente para no tocar nada de la superficie externa, que también se considera que está contaminada, y hacer siempre la higiene de manos posterior. Los guantes pueden ser guantes descartables para las tareas recomendadas por el Servicio de Higiene y Seguridad, pero también se pueden utilizar guantes resistentes a la rotura según la tarea a desarrollar, cuero, anticortes, etc. Pero en el caso de los guantes descartables siempre hay que retirarlos de la misma manera, tratando de no tocar la superficie externa al retirarlos, siempre desde la cara interna en forma envolvente, y descartarlos.
Se puede utilizar protección ocular y o facial para el personal de control de ingreso al establecimiento o donde se requiera este uso, ¿no? Se puede utilizar la protección en forma de máscara, digamos, en las personas que también utilicen casco. Hay diferentes modelos y a nivel sanitario se utiliza también en tareas en donde uno puede evaluar la aerolización del virus. Entonces uno, para proteger su N95, utiliza esta pantalla, aparte de utilizar antiparras. Y ya concluyendo esta presentación, es importante conocer este uso, colocación y retiro de los equipos de protección personal, que se utilizan siempre para proteger al personal de las infecciones o prevenir que infecte este personal a otras personas. No cumplir esto tiene una gran capacidad de amplificar la cadena de transmisión. Por eso, lo que nosotros tenemos como evidencia actual, tanto el distanciamiento social, la adecuada higiene de manos y un uso correcto de equipo de protección personal son las medidas más eficaces que tenemos hasta este momento para minimizar la transmisión y la diseminación de este virus. Bueno, hasta aquí llegamos por el día de hoy, y cualquier pregunta a disposición. Muchas gracias. Bueno, gracias doctora, fue muy clara y muy precisa en la disertación. Acá teníamos algunas preguntas, por ejemplo, con respecto a la contaminación de las superficies, ¿no? Digo, uno de los temas que es muy habitual en la parte de administración es la parte de los papeles, ¿no? Entonces estaban preguntando cuál era el tiempo que podía permanecer el virus en los papeles, aparentemente para, bueno, nada, que pudiera tener algún riesgo de contagio, digamos, ¿no? Bueno, en el caso de que se presentara, digamos, un personal con COVID-19 ya, digamos, confirmado, la papelería que ha utilizado puede estar contaminada por 24 horas. Entonces, lo que habría que hacer es aislar ese sector, dejar 24 horas y luego comenzar con las tareas de limpieza y desinfección de todo lo que es material no poroso, ¿no? Y el aislamiento de ese sector por 24 horas sería importante. Bien, digamos, ahí está en la parte preventiva también, digamos. Quizá por la operatoria y todo, no hay mucho conflicto acá en dejar un papel que entrega un proveedor o alguien por 24 horas y empezarlo a trabajar al otro día. Pero digo, Claro. cuidándose de la protección del lavado de manos y la Esto superficie. siempre, claro, por más que uno haya tocado el papel, ¿no? Que uno presuntamente después se entera de que ese proveedor tenía COVID-19, pero si nosotros logramos hacer una correcta higiene de manos y la limpieza frecuente del sector, ya estaríamos bastante, digamos, cuidados en ese sentido. ¿Mm? O sea, siempre la higiene de manos es fundamental. Y a ese proveedor también, digamos, por eso el área, digamos, más específica para recibir las mercaderías, de alguna manera para facilitar la desinfección, y facilitarle al proveedor también estaciones de higiene de manos para que antes de entregar la mercadería también hagan su higiene de manos, ¿no? Buenísimo. Es otra situación, son situaciones muy particulares, pero bueno, vamos a tener que llegar a esto para protegernos. Buenísimo. Después hay otra consulta que va en un tema de los cuidados. Por ejemplo, una de las personas dice, bueno, que cuando llega a su casa se saca el calzado,
toda la ropa que tuvo contacto. No estamos hablando de pacientes con COVID, estamos hablando No, como su, del personal de trabajo, sí, del son trabajador. personas de trabajo que fuera de su casa, que antes de entrar se saca la ropa, le tira algún producto desinfectante, va directamente a bañarse. Después hace otra pregunta, pero usted me parece que ya la contestó. Me dice, ¿cada cuánto es recomendable aplicar, limpiarse las manos y el área de trabajo y superficie de la casa? Me parece que usted fue bien clara, ¿no? Todas las veces que lo podemos hacer y estar higienizando lo más rápido posible, lo más frecuente posible, es mejor. Pero no sé, quizás yo interprete mal también. No, no, es que es así. Ahora, yo quiero dejar en claro una cosa, que la vía de transmisión fundamental es a través del contacto estrecho de un paciente con un presunto infectado o confirmado de COVID y la vía respiratoria, ¿no? Las gotitas estas de secreciones que pueden caer y contaminar otros objetos en el momento de toser, de hablar fuerte o de estornudar. Esa es la principal vía de contaminación. Ya la contaminación a través de objetos, en el piso, por ejemplo, la suela del zapato, son mecanismos de contaminación muy raros. O sea, lo importante es no estar al lado de una persona que esté tosiendo, que esté estornudando, mantener ese distanciamiento social, y si uno, por supuesto, no tocarse la cara, no tocarse los ojos, la boca, las vías respiratorias, y hacer, digamos, esa higiene de manos. Esa es la más importante. ¿Mm? Pero había otra pregunta relacionada con eso también, que era la permanencia del virus en los diferentes materiales. Materiales. Pero bueno, claramente también estamos en lo mismo, ¿no? Digo, por ejemplo, nosotros a veces recibimos X material y ese material tiene que pasar al depósito. Bueno, se le hace alguna desinfección, pero digo, creo que sobre todo, como usted dice, lo importante es después tener el cuidado con las manos, si es necesario usar los Sí, guantes. y el proveedor tiene que venir con tapabocas, entonces, Sí. y no estar resfriado para no eliminar virus a esa mercadería. ¿Eh? Entonces, si el proveedor hace digamos, utiliza bien el equipo de protección, el tapabocas, si se hace frecuentemente la higiene de manos, disminuye las posibilidades de diseminación. Y por supuesto no trabaje con, digamos, con resfrío, con un resfrío, no vaya a trabajar con un resfrío. Existe la posibilidad de estos, digamos, pacientes asintomáticos, ¿no? Por eso pero que también diseminan estos virus, sobre todo en la etapa presíntoma, que son esas 48 horas previas al comienzo de los síntomas, y en algunos asintomáticos, pero la carga viral que contienen es menor. No es la misma que en un paciente que tenga o ya establecida la enfermedad, donde el estornudo, el toser tiene una carga viral muy, muy importante. Entonces, siempre es importante todas estas medidas de prevención, tanto en el trabajador de la empresa como en el proveedor. Así que hay que facilitarle la estación de higiene de manos, exigirle que no ingrese sin el tapaboca, que el chofer también use tapabocas y haga frecuentemente la higiene de manos. Claro, bueno, o sea, por lo que veo, digo, las recomendaciones siempre van en línea a lo mayor que podamos estar previniendo, ¿no? A la prevención, A la exactamente. Es lo prevención. único que podemos hacer en este momento. No tenemos vacuna, no tenemos antiviral efectivo, entonces yo repito siempre, el distanciamiento, la higiene de manos y la utilización de tapabocas es lo que nos puede, digamos, evitar esta infección. Perfecto. Nosotros, por ejemplo, con los proveedores lo que intentamos es que no entren a ningún lugar cerrado de la empresa, ¿no? O sea, Claro. conservar ese tema del distanciamiento que usted dice, una forma de asegurarnos es que no esté en un ámbito cerrado, por supuesto, mucho menos el tiempo, porque eso también me interesaría, si lo puede reforzar para tenerlo claro,
digo, cuando nosotros estamos hablando de estar en contacto o de tener riesgo en una persona, ese distanciamiento, cómo se estuvo. Es muy importante lo que nosotros conocemos, que eso sería, digamos, también se podría hacer en otra charla, es lo que nosotros llamamos contacto estrecho. Contacto estrecho es estar, haber estado al lado de una persona que tenía síntomas 48 horas previas y haber estado sin protección, sin ninguna protección, sin utilizar tapabocas y haber estado hablando por más de 15 minutos. Entonces, eso es lo que nosotros denominamos contacto estrecho y requiere, digamos, controles después. O sea, digamos, y esto se lo digo como una pregunta, digo, por ejemplo, si nosotros en la empresa intentamos cualquier contacto que tenemos con cualquier compañero, estar más de 2 metros, porque nosotros no tenemos el problema de la distancia acá. Si no lo hacemos es porque culturalmente nos cuesta trabajo acostumbrarnos, ¿no? Pero lo podemos hacer. Y tenemos el barbijo puesto. Y hacemos que las reuniones que tenemos sean lo mínimo posible. O sí, de o libre, distanciadas o lo mínimo posible. sí, eso nos baja mucho el riesgo, hasta inclusive en la hipótesis de estar en contacto en ese tiempo mínimo con un COVID positivo, digamos, ¿no? O sea, digo, para prevenir, Sí. digo, intentar buscar la prevención, digo, no quiere decir que tomar el cuidado, como decir, en la prevención, digo, no hacer reuniones de juntarnos bastante tiempo, jamás poder tener barbijo, algo para recomendar también que a veces se ve que se usa el barbijo en la boca y dejan la nariz afuera. Ahí no tendría... Algo muy importante es que cuando utilizan el tapaboca, cuando, digamos, cuando van o cuando salen del trabajo, pero cuando llegan al trabajo se lo sacan. Eso se ve mucho en el personal administrativo, entonces hay que mantener el tapabocas durante todo el horario laboral. Esa es una buena prevención, porque lo sacan en el trabajo, se lo sacan, ya se Y, sienten seguros. claro, Y y no es quizá así. otro tema que me gustaría también para que usted lo refuerce, lo dijo varias veces para reforzarlo más, nosotros a veces en los puestos de trabajo podemos tenerlo alejado, pero hay una costumbre de trabajar relativamente enfrentado para conversar, para verse y esto, ¿no? Que es bueno el distanciamiento y evitar siempre el estar enfrentado, ¿no? Nunca enfrentados, ni en el momento laboral, por eso a veces hay que disponer el lugar, hacer un cambio en el lugar, tener espacios más amplios y no compartir, digamos, tratar de que el trabajador tenga su lugar de trabajo, que conozca sus materiales, su disposición en el escritorio y tratar de no tocar ni compartir ninguna tablet, ningún celular, nada de eso. Y no estar enfrentados, exactamente. Buenísimo. Hay Eso otra lo pregunta. enseñé en el diagrama, lo enseñé cómo estar distanciados y tomando 1,5 metros de distancia y no enfrentamiento. Bueno, otra pregunta que ahí tengo es, pregunta a alguna de las personas que trabaja, por ejemplo, con su campera, que la campera no es una ropa de la que sea, si es un conflicto usar la misma campera o no en el área de trabajo, siempre la misma, o habría que... Su ropa de calle tiene que dejarla en su box y tratar de no tener contacto con la ropa que se utilice en la empresa, El en la área de fábrica, trabajo. ¿verdad? Ahora siempre tiene que ser, por supuesto, su ropa, no Sí, por compartirla, supuesto. no No, 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 compartirla. Y tener por un supuesto. adecuado lavado, que la ropa se puede lavar de la misma manera que se lava la ropa habitual, no necesita Sí, otro tipo de lavado, siempre se tiene que utilizar agua caliente y un adecuado, digamos, limpiador, ¿no? Detergente. y esto se lo hago como una consulta porque he escuchado criterios que no son efectivos y podría ser que así fuera, ¿no? Digo, el hecho de espolvorear la ropa con algo para intentar conseguir una desinfección,
muy difícil que eso garantice algo, doctora, ¿no? Espolvorear la ropa con sustancias que tienen cloruro de benzalconio, que hay muchas, el isoform y demás, son solamente agentes de limpieza, no son agentes desinfectantes. Entonces, hay muchos de esos, digamos, aerosoles desinfectantes de ambientes y demás, pero la verdad que de desinfección no tienen nada eso. Sí, y aunque le pusiéramos un desinfectante, tampoco podemos garantizar que eso está cubriendo toda la superficie. No está. No. Sí. Bueno, buenísimo. Creo que terminamos ahí con las consultas, fue muy, muy Bueno, clara en la cualquier otra pregunta me la explicación. comunican por mail y yo les doy una respuesta en la medida de lo posible. Bueno, y lo otro que les comento así, para lo que fuimos haciendo en algunos casos, por suerte no tuvimos COVID, pero tuvimos algunos casos que podían haber sido por los síntomas. Digo, nosotros, como dice usted, hablaba de los vehículos, a veces se nos hace, nosotros no queremos nadie viene en transporte público, intentamos que vengan en un transporte de la empresa, en algunos casos viene más de una persona, a veces viene grupo Tienen que familiar. estar distanciados, tienen que Tenemos que estar dejar un asiento de por medio, mínimo. sí, ¿Mm? claro. Y el otro tema que hicimos ahí, en uno de estos casos de posibles síntomas, aislamos rápidamente a las personas que estaban en ese auto porque estaba en esa situación de riesgo. No sé realmente, pero está bueno para que usted lo refuerce, que en ese ámbito hay que tener el barbijo puesto y hay que tener Hay que transportarse, hay que venir a trabajo ya con el barbijo puesto, porque uno no sabe. claro, exactamente El eso para, chofer tiene que tener el barbijo también puesto. ¿Mm? claro, bueno, Y tener eso, a mano siempre dispensadores de alcohol gel, perfecto, sí, alcohol líquido. eso se plantea en los vehículos de la empresa, todos tienen, bueno, su alcohol gel y el desinfectante nuestro, el LT8, para limpiar todo lo que está, y los vehículos se intenta que no hay normalmente, los vehículos no es que lo usa cualquiera, están destinados, sobre todo, también lo más extremo, que son la gente que está en la calle en contacto con los hospitales, con diferentes Claro, lugares. más que en este momento hay diseminación comunitaria, esta es muy, digamos, tiene alta capacidad de infectar el virus porque está circulando. Entonces, en ese caso hay que utilizar las medidas de prevención permanentemente. Claro, intentamos, como usted dijo, ir 48 horas para atrás y toda la persona que tuvo contacto con esta hipótesis de infectado, aislarla, digamos, ¿no? Hasta que tenemos Sí. los Sí, resultados. hasta que se tengan los resultados. El aislamiento en general son 14 días de los contactos estrechos, pero si se tiene el resultado, son 2 resultados negativos. En este momento lo que, digamos, para darle el alta a un paciente que ha estado infectado, se requieren 2 PCRs negativas y en el momento que por ahí no se pueda hacer, estas PCR sí tiene que estar el paciente sin tos y haber pasado por lo menos 3 días sin fiebre y haber estado aislado por lo menos 10 días. Entonces, eso sería, digamos, el alta para el paciente para poder volver a sus tareas habituales. Y para tomar el que no estuvo infectado, pero puede ser un caso sospechoso, nosotros tomar esos 10 días, digamos, para asegurarnos que no hay ningún síntoma. Para ¿Es asegurarnos razonable? son 10 días, sí, por lo menos O 10 sea días. que Y en el caso de que no se pueda hacer la PCR, porque también hay digamos, materiales que están escaseando, a veces no es tan fácil a nivel de la seguridad de la salud pública tener la PCR, tarda, no es, hay PCRs que se hacen en horas y otras que tardan días, entonces sí, por lo menos esa semanita, esos 10 días de aislamiento. claro, porque ahí nosotros tuvimos una persona, bueno, refería dolor de cabeza, llamamos al centro de salud, creo que era el de Morón, lo empiezan, lo van a ver, la profesional que lo evalúa considera que
que no hay más síntomas, que todavía no son los síntomas compatibles con COVID, y lo empiezan a evaluar cada X cantidad de horas, no sé si cada 6, cada 4. Lo llaman por teléfono, sí. Exacto, lo llaman por teléfono, le hacen tomarse la fiebre y todo. Bueno, cuando pasaron 72 horas, según los cuadros que tenía, dijo, no, no es COVID, es una gripe. Pero para nosotros, tomar un nivel de seguridad un poco más amplio, esperamos 10 días. Pero además, si se puede esperar 10 días sería ideal. Sí, sí, Por sí. eso digo, estamos bien. Nosotros cada uno Lo de que estos... pasa es que la profesional que lo debe haber evaluado debe haber hecho algún tipo de investigación epidemiológica de qué contactos estuvo Claro, ese personal, con quién estuvo ese personal, y inclusive se puede llamar por teléfono a sí. esos contactos, hay que hacer la lista de contactos, y una vez que se descarta que ninguno haya tenido síntomas, se puede, digamos, ir Claro. cerrando el círculo de alguna Et- manera, ¿no? Este personal hace tareas de mantenimiento en la empresa solo y al aire libre y vive solo, digo, ¿no? Era casi como un caso muy... Es un y caso había estado, excepcional, claro. era un Sí, caso excepcional. el hacer tareas al aire libre, digamos, lo previene de alguna manera, pero también tiene que utilizar barbijo por las dudas. Sí, sí, todo tiene, estamos intentando, la verdad que estamos mucho mejor, es un tema cultural que se ve que va cambiando. Es De- difícil, pero vamos a tener que estar muchos meses todavía con esta situación y con esta protección. pero desde que empezó ahora claramente se fue mejorando más, digamos. Hoy a veces se puede ver si alguno no tiene el barbijo correctamente puesto, pero ya no hay nadie que no tenga el barbijo, y eso como una cuestión cultural, si alguien no lo tiene bien colocado, cuando viene alguien ya se lo está subiendo. Se ve Claro, que la hay que amablemente explicarle que cultura... es por el bien de todos que lo utilice. Sí, sí, pero bueno. Bueno, muchas Bueno, gracias, doctora, bueno, cualquier duda que tengan me lo escriben y se los contesto. Bueno, gracias por todo. Bueno, Gracias gracias. a ustedes y mucho gusto. Hasta luego. Chao, que tenga muy buen día. Hasta luego. Gracias, gracias. Hasta luego.